Muy buenas noches a todos los hermanos que están ahí esperando la SCAMI, como todos los viernes lo hacemos. Sí, primero lo hacíamos lo estamos haciendo vía online, como lo estamos haciendo los últimos viernes. Sí, así que nuevamente nos encontramos en este espacio para poder ministrar esta enseñanza. El tema que tenemos hoy, como ustedes lo tienen en el libro, como los que tienen el libro saben, que se llama ¿Cómo nace un vagabundo espiritual? ¿Sí? Entonces, quiero leerles el pasaje que está ahí en el libro, ¿sí? Cuando habla del profeta, cuando habla en el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 24, versículos 6 y 7, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabra y no les permitió que se levantaran contra Saúl. ¿Sí? Encontramos este pasaje en el libro de Samuel, en primera de Samuel, y vamos a ver lo que es un vagabundo espiritual. ¿Sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que en estas personas o en las personas que vagabundean o dan vuelta mucho buscando un lugar para ellos, creo que el deseo de su corazón es encontrar un lugar donde ellos se sientan bien, donde ellos estén cuidados, donde ellos estén protegidos, donde los traten bien, donde sean mimados, donde sean cuidados, ¿verdad? O sea, ese es el deseo de las personas que buscan ese lugar, o vamos a hablar de lo que es un vagabundo espiritual. Un vagabundo espiritual es una persona que da vueltas continuamente sin recibir o sin poder lograr suplir el apetito que hay en su corazón, porque de hecho hay un deseo en su corazón que él quiere lograr, y esto no se le da, entonces da vuelta en muchos lugares. Ahora, ¿cómo nace todo esto? ¿De dónde arranca todo esto? Arranca en un pensamiento de primero suplir su necesidad antes que la necesidad de Dios. O sea, nosotros vamos a encontrar personas que dan vuelta durante muchos lugares. Mire, he tenido la oportunidad la otra vez, estando en la ciudad de Pico Truncado, una hermana se acercó a nosotros, estuvo en la espiga, estaba contenta, y ella dijo: yo me quedo en este lugar porque aquí me tratan bien. Entonces yo le dije: mira, creo que tu sentimiento es equivocado, porque ¿qué va a suceder cuando no te tratemos bien? Cuando alguna persona te haga un mal gesto, una mala cara, o alguien te pueda llegar a ofender, o alguien pueda, ser esa persona que vos querías que fuera, no sea tal cual es, o al menos no esté dentro de los parámetros que vos necesitas que esa persona sea, vas a estar en problemas. Y yo le dije: mira, si vos venís con ese deseo, tarde o temprano te vas a terminar ofendiendo con alguien. Entonces, estuvo algunos días con nosotros y luego se fue. Pero, ¿dónde nace esto? En el corazón de una persona. El corazón de una persona necesita que todas sus necesidades sean suplidas. Y eso no siempre es así, porque las personas tarde o temprano nos equivocamos, tarde o temprano cometemos errores, las personas, y terminan dando vuelta en un montón de congregaciones, tratando de encontrar un lugar donde poder enfocarse o donde poder estar, cuando la necesidad de ellos no sea suplida. Entonces, así nace un vagabundo espiritual. Nosotros siempre lo enfocamos del espíritu con el espíritu de Caín. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto mucho en muchas escuelas, lo hemos visto sobre el espíritu de Caín. Que Caín, dice, fue un errante, fue un vagabundo, o sea, nunca tuvo un lugar fijo. El problema de no tener un lugar fijo en nuestra vida pasa también
en las personas que no pueden arraigarse en un lugar, muy difícilmente les vaya a hacer dar fruto. El escritor del libro lo asemeja a una planta. Ustedes, si han leído el capítulo del libro, se van a dar cuenta. Dice, ¿qué pasaría si nosotros cada 3 semanas desarraigamos la planta, la ponemos en otro lugar, la cambiamos de ese lugar, la ponemos en una maceta, luego la traspasamos a otra maceta más grande? Nunca va a dar fruto, nunca va a dar flor, nunca va a florecer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le estamos moviendo la raíz. El problema de las personas es que no tienen raíz. O sea, no han podido echar raíz en un lugar. Entonces siempre están plantadas sobre algo muy superficial. Y lo superficial, tarde o temprano, termina moviéndose en nuestra vida. Por eso hay una palabra, creo que está en el libro de Jeremías, dice que no seamos como el tamo, dice que arrebata el viento y lo lleva de un lado para otro. O sea, el tamo es la planta esa que nosotros vamos a encontrar, que acá también la encontramos en la Patagonia. Esas que encontramos en las películas de cowboy, veo que son esas plantas redonditas así que las lleva y las trae el viento cuando están secas. Bueno, ese es el famoso tamo. Que dice, lo arrebata el viento y lo lleva de un lado para otro. El problema del tamo es que siempre hace raíces en el médano, en la tierra blanda y muy encima de la tierra. Así que cuando viene el viento lo desarraiga y lo lleva de un lado para otro. Y bueno, a eso se asemeja una persona que es un vagabundo espiritual. Nunca tiene raíz en ningún lugar. Ahora, el problema es que siempre lo que los termina arrancando de cada lugar es la ofensa. O sea, son personas fácilmente ofendibles, son personas fácilmente se ofenden, fácilmente se enojan, fácilmente les caen mal las cosas, entonces los hace vagabundos. Por eso nunca tienen raíz, nunca tienen algo sólido en su vida. Entonces van y vienen para un lado y para el otro. Ahora, fíjense, nosotros vamos a encontrar a través de la escritura personas como el tamo, que son arrebatadas por el viento, van para un lado y van para el otro. Pero yo creo que la idea de Dios, siempre la idea de Dios fue que fuese una persona arraigada, cimentada, para que pueda dar fruto en un lugar, para que pueda florecer y dar fruto. Mire, hay uno de los salmos dice que el justo florecerá como la palmera. Y luego dice, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Ahora, para que una palmera florezca o para que una palmera dé fruto, tiene que estar arraigada, tiene que estar cimentada, tiene que tener raíz. Todo árbol que tiene poca raíz, tarde o temprano lo tumba el viento. Por eso es que hay personas que las vive tumbando el viento, ¿sí? Mire, yo a través de este tiempo que hemos servido al Señor y hemos trabajado en el ministerio, nunca he visto tanta gente incapaz de poder resolver sus problemas correctamente. Mire, y sobre todo lo he visto dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia nosotros vemos continuamente personas que no saben resolver sus conflictos. El problema de las personas que no saben resolver sus conflictos está basado en que no saben perdonar, no saben escuchar a los demás y siempre quieren poner en primer lugar su deseo. Ese es uno de los problemas que me hace un vagabundo espiritual. Fíjese, las personas por lo general, nosotros estamos todo el tiempo con personas, somos una congregación, somos una... Nos juntamos en un lugar, trabajamos juntos, nos congregamos juntos, preparamos estudios juntos, estamos en la SCAMI juntos y en algún momento puede crearse un roce en las personas. O sea, somos personas distintas, formadas distintas, nacimos en distintos lugares, hemos sido formados de distintas maneras. Por tanto, siempre va a haber un roce, siempre va a haber algo que nos pueda llegar a dañar. Pero eso tiene que resolverse rápidamente.
Eso tiene que resolverse urgentemente, porque es importante no guardar raíces de amargura y enojo en nuestro corazón. Es fundamental, pero en los últimos tiempos, mire, casi en los últimos tiempos creo que hemos visto la mayoría de cantidad de personas rondando por todas las congregaciones de la ciudad. Mire, yo la otra vez hablaba con unos hermanos y yo les decía, ¿en qué lugar se congregar? No, dice, nosotros, como 5 iglesias hemos estado. Bueno, ahí nos damos cuenta que ya es un vagabundo. Nos dimos cuenta que en ningún lugar le cae bien. Todas las personas, los líderes o las personas siempre terminan saliendo enojados. Y lo peor de todo es que no solamente salen enojados, sino hablando mal también de la congregación y de los pastores del lugar. Entonces, en un momento yo en Pico Truncado le dije esto a los hermanos. Mire, hermanos, les prohíbo que ustedes traigan gente de otras congregaciones. No por un problema conmigo. Es un problema que la alegría que ustedes pueden tener es la tristeza de otro pastor. Entonces necesitamos entender estas cosas. Y aparte, porque si vienen ofendidos y tarde o temprano se van a terminar ofendiendo también conmigo o con algún hermano de la congregación. Entonces nosotros necesitamos entender estas cosas. Aprender a resolver los problemas correctamente. Mire, si un hermano me ofendió, vaya y dígaselo, mira hermano, me ofendiste con esto. Seguramente el hermano te va a pedir perdón, seguramente el hermano te va a decir, hermano, perdóname, no me di cuenta, te ofendí, perdóname. Si estás dispuesto a perdonar, creo que ahí se soluciona el problema urgentemente. Mire, la Escritura dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Dice, porque si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Dice, si no te oyere, ve con 2 o 3 testigos, para que conste la palabra. Y si no te oyere, dice, comunícalo a la iglesia. Y si no te oyere, tómalo por gentil o publicano, porque ya no te va a oír. Si no escuchó con testigos, ya no te va a oír. Está ofendido y va a seguir ofendido siempre. Entonces, nosotros necesitamos entender que necesitamos resolver, escuche bien, resolver los problemas de manera correcta. O sea, no deje que un problema se guarde en su corazón. Ahora, el profeta Samuel fue criado, nacido en su casa, destetado de su madre y llevado a la casa del sacerdote Elí. El sacerdote Elí fue uno de los sacerdocios nefastos que tuvo Israel, él y sus hijos, porque sus hijos también eran sacerdotes en el tiempo en que Samuel crecía. Samuel crecía en un lugar donde el sacerdote tenía 0 discernimiento, donde los hijos del sacerdote eran un desastre, eran el pecado caminando, más o menos para figurárselo, eran un desastre como sacerdote. Pero el profeta Samuel dice que el joven Samuel, dice, servía y ministraba al Señor su Dios. O sea, porque muchas veces las personas tienen el argumento y dicen, no, porque el pastor hace esto, pero eso no significa que vos lo hagas. No significa que vos lo tengas que hacer. O sea, Samuel pudo guardarse en medio de gente pecadora, de gente desordenada, de gente que no le importaba a Dios. Él creció en ese ambiente, creció Samuel. Y Samuel toda su vida ministró a Dios. Toda la vida se guardó para Dios, toda la vida guardó su vida en santidad a Dios. Jamás habló mal de Elí, jamás habló mal de los hijos de Elí. Fíjese hasta dónde puede haber hasta dónde puede llegar y saber ministrar a Dios un corazón sano. Por eso la ofensa siempre ha sido el problema de los cristianos durante toda la vida de Cristo. Siempre, en la vida cristiana siempre ha sido el problema, el enojo. Los cristianos enojados, los cristianos ofendidos. Entonces, nosotros nos encontramos que el problema fundamental que hace un vagabundo espiritual es no saber resolver los problemas, no solamente con los hermanos, sino también con Dios. O sea, no saben resolver los problemas. Y muchos terminan enojados con los hermanos, y si no terminan enojados con los hermanos, con el pastor, terminan enojados con Dios. Entonces, nosotros necesitamos dejar
de ser vagabundos espirituales para echar raíces en un lugar donde yo pueda florecer y dar frutos. Por eso el Salmo 1 dice esto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjese, porque si hay alguien que está enojado y puede aconsejarle a otro, ese también va a terminar enojado. Si hay alguien ofendido, seguramente va a querer que alguien más esté ofendido igual que él. O sea, porque el consejo es importante. En esto debemos entender lo que es el consejo. Hay personas que nos encontramos y automáticamente empiezan a hablar mal de otras personas, o del pastor, o de algún familiar, o de alguna persona. Siempre terminan hablando mal. Bueno, esas personas usted las va a identificar porque siempre van a estar ofendidas. Amén. Entonces, podamos discernir cómo se produce un vagabundo espiritual. Cuando comienza usted a ver las cosas en otra persona. Mire, una de las cosas que tienen los vagabundos espirituales, y yo le voy a decir algo importante en este momento, y si usted me permite, en el nombre del Señor, usted me permite soltarle esto, creo que va a ser muy fundamental para su vida. ¿Sabe cuándo se produce un vagabundo? Cuando empieza a verse como individuo y deja de verse como cuerpo. Ajá, importante, ¿verdad? Mire, si nosotros buscamos Efesios capítulo 4, si usted lo puede, tienen seguramente su Biblia ahí porque seguramente cuando están en el estudio tienen que tener su Biblia, tienen que confirmar si lo que nosotros estamos diciendo es verdadero. Mire, Efesios capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste también llamado, en una esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahora, fíjese, esa palabra a nosotros nos tendría que resumir la vida. Porque esta palabra a nosotros, lo que el apóstol Pablo dice, hermano, necesitamos funcionar de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. ¿Cómo nos llamó Dios? Como cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y si no, yo soy la iglesia de Cristo. Sí, la palabra iglesia viene del latín ecclesia, significa asamblea. O sea, pero usted no es una asamblea, usted es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. O sea, somos un cuerpo llamado iglesia. Somos el cuerpo de Cristo llamado iglesia. Mire, entiéndame esto por favor. Cuando nosotros entendemos este pasaje de Efesios capítulo 4, dice con toda humildad y mansedumbre. Escuche bien, ningún vagabundo espiritual sabe usar estos dos dones que Dios nos ha dado. La mansedumbre, estos dos talentos que Dios nos ha dado. Porque la Escritura lo cataloga como fruto del Espíritu. Escuche bien, como fruto del Espíritu. Una persona espiritual va a tener estos frutos, mansedumbre y humildad. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que entender para no convertirnos en vagabundo espiritual. Nosotros necesitamos entender que para yo vivir en una vida de cuerpo necesito tener mansedumbre y necesito tener humildad. Porque siempre va a haber personas con las que vamos a rozar. Pero si yo soy humilde, sé saber perdonar y ser perdonado. Si soy manso y sé resolver las cosas correctamente, no voy a tener el problema de caminar enojado u ofendido por la vida, ni mucho menos por las congregaciones de la ciudad. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando yo puedo entender el pasaje
del libro de Efesios capítulo 4 dice: somos un cuerpo, tenemos una vocación, fuimos llamados con un solo Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Padre. O sea, usted no puede estar enojado con su hermano. Mire, la Escritura dice que en el libro de Juan, dice que aquel que llama necio a su hermano es culpado de juicio. O sea, solamente de llamarlo necio, de llamarlo tonto, ya es culpado de juicio. Por eso nosotros necesitamos entender estos principios para que no nos convertamos en vagabundos espirituales, ¿verdad? O sea, somos personas que entendemos la vida cristiana de manera correcta. Entonces, para yo no convertirme en un vagabundo espiritual, tengo que saber resolver problemas correctamente con mansedumbre y humildad. Y segundo, escuche bien, y segundo, entender lo que es cuerpo. Porque cuando yo empiezo a verme como individuo, no tengo problema de salirme de un lugar. Pero cuando yo veo como cuerpo, yo sé que estoy afectando a otros. O sea, mire, si usted se ve como individuo, simplemente usted va a salir y nadie se va a dar cuenta. Pero si usted se ve como cuerpo, usted sabe que esa persona, que su salida, su ida, su ofensa, siempre va a causar algún daño en otra persona. Por eso, para que otra persona no sea dañada por causa de mi ofensa, necesito entender estos principios. Por eso es fundamental en la iglesia, mi amado, la visión de la paternidad, la visión de casa, de familia, de cuerpo, de hermandad. O sea, esto yo necesito, mire, yo quiero decirle algo. A mis hermanos, nadie los puede reemplazar. No hay un reemplazo para tu hermano. Y si no, yo antes estaba bien con él, pero ahora estoy bien con él. Él lo reemplazó. No hay reemplazo para tu hermano. No hay reemplazo para tu familia. Tu padre no tiene reemplazo. No hay reemplazo para esto. Nadie puede ser mi padre porque yo ya tengo un padre. Nadie puede ser mi familia porque yo ya tengo una familia. ¿Me está entendiendo? Nadie puede reemplazar mi casa porque yo ya tengo una casa. Esa es la visión que no. Nadie puede reemplazar el cuerpo porque ya tengo un cuerpo, ya estoy en un cuerpo. Entiende que se llama el cuerpo de Cristo, se llama iglesia. Entonces, por más que yo me vaya a otro lugar, yo siempre voy a seguir ofendido con otras personas, porque donde vaya siempre vamos a tener algún momento de dificultad en ese lugar. Por eso los ofendidos siempre van a ser vagabundos. O sea, toda persona que se ofende, se va, se enoja con él, ya sea con el pastor, sea con el hermanito, sea con quien sea. Cuando se fue, no se va a ir bien, no va a terminar hablando bien. Entonces es necesario que usted se vaya, pero se vaya hablando, si se va, se vaya hablando bien. Por eso es fundamental que nosotros entendamos paternidad, entendamos familia, entendamos cuerpo, entendamos casa. ¿Sí? Mire, yo a veces cuando viajamos o vamos a ministrar a algún lugar, o a veces cuando vamos de vacación, incluso a Córdoba, estoy con mi hija, con mis nietos. Yo amo estar con mis hijos y con mis nietos, pero llega el momento que yo extraño mi casa, extraño mi cama, sobre todas las cosas extraño mi cama. Entonces nos damos cuenta de que nada puede reemplazar eso, que nos podemos sentir bien, nos tratan bien, mi hija me trata pero de la mejor manera. Lo que quiero comer, dice: papi, ¿qué querés que te cocine hoy? Eso está perfecto. Y yo amo a mi hija por eso, porque me cocina rico. Pero escuche bien, o sea, siempre va a llegar un momento en que yo voy a querer estar en mi casa, porque esa es la casa de mi hija, no es mi casa. Yo necesito mi casa. Estoy con los hermanos en aquel lugar, los hermanos me aman, me abrazan, me invitan a comer, siempre están atentos conmigo. Pero llega el momento que yo necesito mi casa, donde está mi padre, donde está mi familia, donde está mi hogar, donde yo me puedo desarrollar con total tranquilidad, porque ese es mi hogar. No soy vagabundo, tengo una casa, tengo una familia, tengo una estabilidad, estoy estable en un lugar donde puedo servir, amar y edificar la iglesia de Cristo. Amén.
Cuando hablamos de vagabundo, mire la característica de este pasaje en el libro de Génesis capítulo 4, ¿sí? Si usted me busca Génesis capítulo 4, lo vamos a leer juntos. ¿Sí? Génesis capítulo 4, versículo 12, dice esto. Escuche. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Escuche, una persona errante, una persona que no tiene un lugar, no tiene una casa, o sea, estás vagabundeando, vagando por el mundo. O sea, nadie te conoce, nadie te va a tener respeto, nadie te va a cuidar, nadie. Porque eres vagabundo. ¿Entiendes? Es más, es muy probable que si saben de tu condición, es muy probable que no te quieran tener, que no se quieran acercar a ti. Por eso es fundamental de que nosotros aprendamos a ser personas de raíz, a ser personas que se establecen en Dios. Mire, me gustó esta expresión del libro, cuando habla del libro de Samuel. ¿Sí? Dice: Samuel fue un hombre un niño que podría haber visto todos los defectos de su sacerdote, podía haber visto todos los defectos de sus hermanos de crianza, que eran los sacerdotes de aquel momento. Podría haberlo visto, podría haber hablado mal de Samuel, podría haberlo hecho quedar mal a Elí, perdón, podría haberlo hecho quedar mal a los hijos de Elí, a los hijos de Elí como sacerdote. Jamás Samuel extendió ni se levantó contra ellos. Jamás habló mal de ellos. Mire, Samuel, el libro que escribe Samuel lo escribe mucho después de la muerte de Elí y de sus hijos, o de sus hermanos de crianza. ¿Me está entendiendo? Jamás Samuel se levantó en contra de esa familia, porque para él era su familia, para él era su casa. Él estaba acostumbrado a estar al lado de ellos. Es más, cuando Samuel suelta una palabra sobre la vida de Elí, no se la dijo Samuel, se la dijo Dios. Porque el sacerdote le dice: te ruego que me digas todo lo que Jehová te ha dicho y no me escondas nada. Y ahí Samuel le suelta lo que Dios le había dicho, no lo que él decía, era lo que Dios decía. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta la vida de Samuel y la vida de David. David jamás le quiso hacer, por empezar, jamás estuvo ofendido. Segundo, nunca le hizo mal a Saúl, al contrario, siempre le hizo bien. Hasta que determinó Dios que terminara con su reinado. Hasta que Dios terminó con el reinado de Saúl, para él ejercer su reinado. Pero jamás le hizo mal a a Saúl. Por eso es tan importante tener un corazón sano. Yo le decía el otro día que la importancia de tener padres con corazón sano e hijos con corazón sano. O sea, porque se vuelve una relación estrecha, una relación en la cual si nos ofendemos nos vamos a pedir perdón, si nos ponemos en algún momento, nos llegamos a ofender, seguramente nos vamos a pedir perdón y todo va a terminar en eso. Amén. Por eso es importante de que no pienses de que Dios no está al control de tu vida. Mire, la Escritura dice esto: cuando te vayas de un lugar, no vayas hablándote mal. Si te tuviste que ir por algún motivo, que no tendrías que irte, pero si por algún motivo te tienes que ir, que no sea hablando mal, que sea hablando bien, que siempre te encuentres por la puerta grande. Amén. Mire, hay algo que el proverbio dice esto, el proverbio. Escuche, le voy a leer el proverbio 6:19. Proverbios 6:19. Escuchen. Dices:
Proverbios 6, 19. Vamos a leer del 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos ridículos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso, el que dice mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Hermano, nunca siempre es discordia entre hermanos. Siempre guarda tu vida para Dios y guarda tu corazón para Él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Te bendigo en este día, declaro esta palabra sobre tu vida y creo que esta palabra también nos va a ser de mucha luz cuando veamos el video y podamos edificarnos los unos a los otros. Que el Señor te bendiga. Amén.